tenemos una hipoxemia, también vamos a tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de ya proyectar esto, ¿no es cierto?, a lo que es la hipoxia, la falta de oxígeno tisular. Y la otra opción que ustedes han visto y que se haya generalizado, ¿no es cierto?, mucha gente en particular, con estado, no estado enferma, etcétera, ¿no es cierto?, hoy por hoy tienen en su casa a un muy bajo costo si lo compran por Mercado Libre o otras de esas cosas, una pulsioximetría, ¿no es cierto?, que es medir la saturación de la hemoglobina, de tal manera que no sustituye la gasometría, pero nos da una muy buena aproximación, y por eso que se ha generalizado su uso. Siempre considerar que en condiciones de uña gruesa, sobre todo en la vejez, uñas pintadas, etcétera, ¿no es cierto?, me van a alterar la medición. Así que puede haber variables técnicas importantes en este valor. Ustedes ven ahí una relación, ¿no es cierto?, entre saturametría y oximetría, y evidentemente más o menos la línea de corte para hablar de insuficiencia respiratoria va a ser una saturación de 90 o menos. Y por supuesto, esto es, si son valores superiores, significa que la situación está perfectamente bien. De manera que cuando nosotros usamos oxígeno, lo que hacemos es mejorar la fracción inspirada de oxígeno, la FIO2. Y lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, es que igual que cualquier fármaco, tenemos que dosificarlo, y tenemos que controlarlo, es decir, toda la misma, ¿no es cierto?, enfrentamiento, la misma fórmula, ¿no?, de manejo que tiene cualquier medicamento. Así entonces, si nosotros nos enfrentamos a una caída de la fracción inspirada de oxígeno de 21, que ya ustedes vieron que es lo que tiene el oxígeno y saben, ¿no es cierto? Bueno, si esto empieza a bajar, empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, signos de déficit de oxígeno, y puede entonces aparecer síntomas sistémicos, orgánicos, y obviamente en la medida que esto va bajando va a crear, ¿no es cierto?, una situación crítica, especialmente a nivel del sistema nervioso central. No se olviden, ¿no es cierto?, que nuestras neuronas son las células más sensibles, ¿no es cierto?, a la caída de los niveles de oxígeno, de tal manera que en pocos minutos se puede evidentemente evolucionar hacia una situación sin retorno y obviamente un paro respiratorio y muerte. En definitiva, entonces, cada vez que nosotros evaluamos un paciente y que aparezcan, ¿no es cierto?, niveles de oxígeno bajo, o incluso muchas veces lo sospechamos, se instala, ¿no es cierto?, un aporte extra de oxígeno, pero debe estar suficientemente claro, porque es, desde esta perspectiva, lo repito, ¿no es cierto?, el mismo criterio de cualquier remedio. ¿Le vamos a dar o no le vamos a dar antibiótico? ¿Le vamos a dar o no un antihipertensivo al paciente? Tenemos que tener un respaldo, ¿no es cierto?, para tomar la decisión. El objetivo es tratar la hipoxemia y con ello la hipoxia, ¿no es cierto?, dependiendo obviamente si no hay bloqueos a nivel tisular, como intoxicación por cianuro o otra cosa. Disminuir el trabajo ventilatorio, que para muchos pacientes puede ser muy agotador, lo que ha pasado, ¿no es cierto?, con los pacientes COVID, ¿no es cierto?, que evolucionaron muchos de ellos gravemente por fatiga, ¿no es cierto?, del trabajo ventilatorio, y necesitaron asistencia, y ahí salían las noticias que estábamos, ¿no es cierto?, con las UCI llenas, etc. Y el trabajo miocárdico.
Acuérdense que el sistema coronario, ¿no es cierto?, comillas, roba oxígeno, para poder alimentar al miocardio. De manera que ahí tenemos las tres principales razones por las cuales es necesario. ¿Cómo tenemos que administrar entonces este medicamento? Dosificado, humedecido, porque evidentemente si no tomamos esa precaución, se va a secar las mucosas, ¿no es cierto? Se va a dañar el sistema mucociliar y se va a complicar el paciente. Y templado para no enfriar al paciente. Por lo tanto, las redes de oxígeno que ustedes conocen a nivel hospitalario o distintas formas de administración, ¿no es cierto? La idea es que tengan incorporado estos elementos, para no echar a perder las condiciones de la vía respiratoria. Lo habitual y más común, que ustedes seguro ya han visto, ¿no es cierto?, es el uso de cánulas nasales, también conocidas en la jerga, ¿no es cierto?, médica como nariceras, y que pueden usarse a distintas edades, con quizás bigotera también se le llama. Y así entonces puede uno administrar un flujo de oxígeno que se va a mezclar con lo que está inspirando el paciente en la sala, donde esté, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos mejorar dependiendo de los litros por minuto, eso significa eso, litros por minuto que regulamos con el flujómetro, podemos mejorar la FiO2 de 21 a 24 por un litro, ¿no es cierto? Y después todos estos cambios que ustedes ven. Eso significa que tenemos opciones, ¿no es cierto?, de ir aportando una FiO2 más rica en oxígeno, y eso se traduce obviamente que el paciente puede recuperar la baja, ¿no es cierto?, que ha tenido y la razón por la cual se le está indicando oxígeno. Pero no se aconseja, ¿no es cierto?, flujos superiores a 6 litros por minuto, porque en realidad es muy incómodo para el paciente y requiere ya entonces usar otro tipo de aparataje, digamos, para hacerlo más tolerable. Es lo mismo que estén soplando, ¿no es cierto?, en la nariz, para que se hagan la idea, no es cómodo. Por lo tanto, se han inventado cánulas nasales de alto flujo, que se llama. Eso significa CNAE. Y eso nos permite tener FiO2, fracciones ventiladas de oxígeno bastante altas. Esto ha sido lo más usado en estos 2 años con los pacientes COVID con compromiso, ¿no es cierto?, pulmonar. Y esto permite, dado este sistema que tiene ya, no es solo la naricera, sino que el oxígeno pasa por una bomba, ¿no es cierto?, que calienta y humidifica. O sea, cumple con todos los requisitos. Y puede entonces generar un alto flujo que permite que el paciente, digamos, movilice también el espacio muerto que ustedes conocen de fisiología. Y de esa manera entonces este tipo de administración lo hace mucho más tolerable, no es que sea incómodo también, ¿no?, pero le da la posibilidad de que el paciente, ¿no es cierto?, efectivamente no sufra mayores complicaciones con flujos de oxígeno alto. Otra opción, también ustedes lo han visto, ¿no es cierto?, es el uso de máscaras, que pueden ser simples o con reservorio, que es esta bolsita,
que evidentemente puede esto permitir, ¿no es cierto?, una reinspiración parcial, que se llama, que se refiere que el paciente, aparte de recibir el flujo de oxígeno, moviliza parte del reservorio que está en esta bolsita. Y eso entonces mejora el oxígeno y disminuye la movilización de concentraciones de CO2 que para fines prácticos no nos sirven nada. Por lo tanto, el que tenga esta bolsita, digamos, es un mecanismo que mejora las posibilidades de una FiO2 mejor. También existen unas máscaras o mascarillas que se les llama de Venturi, porque en realidad usan el efecto Venturi de flujo, que es una mascarilla, como ustedes ven aquí, que tiene una válvula con perforaciones aquí abajo. Incluso pueden ser de distintos colores, etc. Distintos proveedores, digamos, venden distintas formas. Aquí, por ejemplo, estas perforaciones que el se va abriendo, cerrando, y ahí van los indicadores de qué FiO2 se alcanza. ¿Qué significa esto? Que nosotros administramos oxígeno y por este hoyito entra aire con una FiO2, con una concentración de 21%. Entonces, dependiendo de cuánto más o menos esté abierto este hoyito, va a ser variable la concentración, ¿no es cierto? Y arrastre. El efecto de arrastre es lo que se llama efecto Venturi. Por lo tanto, estas válvulas vienen hechas, pueden girarse esto, o si no, vienen hechas fijas, pero de distintos colores. Entonces, la amarilla es para FiO2 28, la celeste FiO2 30 y así. Y en el mundo pediátrico se van a encontrar con tiendas o halos con H, que obviamente aportan oxígeno y el bebé respira, ¿no es cierto?, una pequeña cámara de aire enriquecido. Y de esa manera, ¿no es cierto?, no tiene ninguna intervención en la vía respiratoria, que puede complicar. O algunos que ya son más grandecitos, se les instala una carpa que se llamaba antes, para que tengan un poco más movilidad. Para los lactantes recién nacidos, estas son las fórmulas que también usan sistema Venturi. Aquí va una válvula que va regulando, ¿no es cierto?, el aporte de oxígeno. Como ustedes ven, se han buscado distintas opciones para mejorar la fracción inspirada, dependiendo de las necesidades de nuestro paciente. Ahí hay numeritos, no es necesario que se lo aprendan, no voy a preguntar muchas cosas de esto, pero no de estos numeritos. Y podemos incluso llegar, ¿no es cierto?, a el uso de ventilador, ¿no es cierto?, que tanto se comentó en la televisión, en las noticias, ¿no es cierto?, que obviamente nos permite, una vez intubado el paciente, llegar incluso a la administración de 100% de oxígeno, dependiendo de las necesidades del paciente. Lo cual, vamos a ver, también tiene sus temas. Pero obviamente la gravedad de la situación puede llegar a ser necesaria. También existe la oxigenoterapia hiperbárica, que es la administración de oxígeno a más de una atmósfera de presión, más de 760 milímetros de mercurio. Y así entonces el objetivo de la hiperbárica es no solo oxigenar al paciente en términos de la oxemia, sino que además diluir oxígeno en el flujo sanguíneo. O sea,
aportamos, normalmente podemos tener alrededor de 0,3 ml de oxígeno, ¿no es cierto?, por 100 ml, podemos llegar hasta 5, 6, a veces un poco más. Y eso implica, digamos, un gran aporte tisular al tejido, razón por la cual la oxigenoterapia hiperbárica es una terapia muy exclusiva. Se requiere, digamos, máquinas, cámaras especiales, donde el paciente ahí está en una cama prácticamente, ¿no es cierto?, con toda la atención, y esto está cerrado, hermético, y con todo un mecanismo regulador, ¿no es cierto?, de las condiciones de oxígeno y climáticas, llamémoslo así. Las indicaciones son muy precisas. Esto se inventó básicamente por los accidentes de descompresión, como la enfermedad del buzo, ¿no?, cuando sube muy rápido de la profundidad y se genera el burbujeo ¿cómo se llama?, de nitrógeno. Y estos últimos años, obviamente, hay mucha experiencia para manejo de la intoxicación de monóxido de carbono, manejo de gangrena gaseosa y de pie diabético. Así que en realidad, poco a poco, no les puedo decir que sea frecuente esto, pero si tuviéramos cámaras hiperbáricas, indudablemente que se usaría más. En Chile hay pocas cámaras hiperbáricas. Y también debo mencionarles, ¿no es cierto?, la posibilidad que hay hoy por hoy de usar oxigenoterapia domiciliaria en pacientes crónicos, normalmente pacientes que tengan una neumopatía que implica, ¿no es cierto?, hipoxemias crónicas. Por lo tanto, no solo existen estos pequeños balones de oxígeno que hay que recargarlos, que duran algunas horas, sino que también sistemas que son concentradores de oxígeno. Esto es de un tamaño pequeño, como una mochila, no más que eso. Estos son más chicos, pueden aparecer como que la persona lleva un notebook al hombro, ¿sí?, y en realidad se cargan, como ustedes ven, los típicos cargadores que todos tenemos en la casa para otras cosas, son también para esto, y permite que un paciente hipoxémico pueda hacer una vida outdoor, salir a hacer su compra, trámites, incluso actividades al aire libre. Como todo medicamento, tiene reacciones adversas. Y esto es tenerlo presente, digamos, para fines de manejo, y significa entonces que estas reacciones adversas fundamentalmente tienen que ver con el estado de hiperoxia. Eso significa oxígeno elevado. La hiperoxia entonces puede generar cambios importantes. ¿Y eso qué significa? Que lo que está en flechitas, ¿no es cierto?, verde, puede ser absolutamente positivo si es que no hay hiperoxia. Aumentar, ¿no es cierto?, el aporte de CO2 con la saturación elevada, ¿no es cierto?, mejorar la presión de oxígeno a nivel microvascular o pericapilar, todo eso. Pero si nos pasamos y nos vamos, ¿no es cierto?, con una FiO2 de 100% o de 1, como también se dice, la cosa cambia y entramos a tallar con las flechitas rojas, donde nos van a aumentar, ¿no es cierto?, la inflamación, va a disminuir el óxido nítrico, ¿no es cierto?, las especies oxidativas, ¿no?, radicales oxidativos, ¿no? O sea, todo lo que son hidroxilos, peroxilos, peróxidos, etc. Y eso nos hace mal.
Por lo tanto, la tarea, y por eso que la oxigenoterapia no es cualquier terapia, no es llegar y decir, póngale nomás, ponerle y no ponerle, le ponemos, no, hay que poner cuidado porque dependiendo de las condiciones, muchos pacientes pueden, ¿no es cierto?, tener una evolución más compleja. No sabemos, todavía no se publican estas experiencias de estos 2 años, ¿no es cierto?, con la oxigenoterapia, como se ha hecho, ¿no? Seguramente vamos a tener bastante información luego. Esta hiperoxia, fíjense ustedes, se conoce, miren la cantidad de años, más de 100 años. No hay ninguna novedad. Por lo tanto, es un problema de acordarse de que la hiperoxia sí existe y sí puede ser compleja. Fue descrita, ¿no es cierto?, ya por Smith en 1899. Y esto genera, obviamente, un efecto oxidante, un estrés oxidativo severo con complicaciones importantes, de citotoxicidad. Por lo tanto, el efecto Smith, hiperoxia, hay que tratar de evitarlo, controlarlo muy, muy estrictamente. ¿Qué puede pasar, entre otras cosas? Causarle al paciente en pocos días, fíjense ustedes, por eso que todavía no sabemos qué ha pasado con muchos pacientes COVID tratado con altísimas concentraciones de oxígeno, porque era necesario, nadie lo duda. Pero no sabemos, ¿no es cierto?, qué va a ir sucediendo en los próximos meses o años. Ya sabemos, personalmente me ha tocado ya ver secuelas de pacientes, ¿no es cierto? Obviamente puede esto evolucionar, como ustedes ven aquí, desde un daño a los neumocitos tipo 1, ¿no es cierto?, y evolucionar hacia una membrana hialina y finalmente a una fibrosis pública. De manera que es un tema real. No es un cuento sino que hay que tener mucha precaución en términos de control de la oxigenoterapia de altas concentraciones. Todas las oxigenoterapias que son de naricera, ¿no es cierto?, de cánulas nasales, probablemente jamás van a llegar a esto. Pero sí una concentración alta endotraqueal. Doctor, según el contexto de que se necesita saturaciones altas por más de 24 horas, me lleva a pensar, ¿hay algún beneficio de terapia hiperbárica pero a corto tiempo? ¿Alguna indicación? La intoxicación por monóxido de carbono. ¿Esa nomás? Sí, esa es la más corta y la más útil, en términos reales, porque tú ves que el paciente se le pasa. La otra complicación son las atelectasias, que ya saben lo que son, de manera que esto es, ¿no es cierto?, la pérdida del volumen, porque con el oxígeno que nosotros estamos administrando se va desplazando, obviamente, la cantidad de nitrógeno, un lavado de nitrógeno. ¿Y eso qué significa? Que el oxígeno se absorbe, pasa la barrera alveolo-capilar, ¿no es cierto?, y mi volumen dependiente de nitrógeno va siendo cada vez menos, hasta que, ¿no es cierto?, me aparecen las bandas atelectásicas, que significa que eso ya está instalado y hay que obviamente preocuparse de expandir el pulmón, etc. El otro efecto interesante son también de considerar es la retención de CO2 en pacientes crónicos, especialmente pacientes con EPOC de larga evolución, ¿no es cierto?, cuya ventilación más que nada depende de las variaciones de los niveles de oxígeno, no del CO2 como los que no tenemos un EPOC. De manera que el centro respiratorio responde, ¿no es cierto?, en este caso a las variaciones de oxígeno. Y si nosotros nos apresuramos en mejorar ese paciente y
dosificamos una alta concentración de oxígeno, le mejoramos la oxemia, fantástico, pero le paramos, ¿no es cierto?, el centro respiratorio. Es una manera muy elegante de eliminar un paciente. Pero es de importancia. Es decir, si ustedes alguna vez lo ven, pues, tengan cuidado porque el paciente empieza a disminuir la frecuencia respiratoria y todo esto significa que hay menos control, ¿no es cierto?, del centro neumotal. Así que eso existe. Y en la medida, ¿no es cierto?, que eso se regula, digamos, hay menos riesgo de que eventualmente se complique un paciente crónico. Y el efecto Aldane, digamos, puede darse porque obviamente disminuimos, ¿no es cierto?, el transporte también de CO2. Y hay pacientes, ustedes saben, que retienen CO2, son hipercápnicos, más CO2, y eso también lo podemos, ¿no es cierto?, con el efecto Aldane, que tiene que ver con esto, lo podemos complicar al paciente. Puede ser en el año 1000 del prematuro. En esos años, como pasa con muchas cosas en medicina, se ponen de moda. Y la moda era de que todos los niños recién nacidos los dejaban en una como incubadora, digamos, con altas concentraciones de oxígeno inmediatamente postparto. Resulta que los prematuros, muchos prematuros, presentaban después ceguera. Había un daño retiniano. Y felizmente a una pediatra australiana se le ocurrió que quizás había que considerar el oxígeno, que a luces parecía lo más natural y saludable, ¿no es cierto?, podía ser tóxico. Y eso efectivamente era lo que causaba entonces una lesión retiniana por vasoconstricción y obviamente alteraba, ¿no es cierto?, la retina y generaba esta fibroplasia, como una inflamación, es una fibroplasia retrolental, detrás de el lente, ¿no es cierto?, el cristalino, y hoy por hoy el manejo de los recién nacidos, especialmente prematuros, es tremendamente cuidadoso. Cuando ustedes pasen el próximo año, pero que es más normal, ¿no es cierto?, con los neonatólogos, ustedes se van a dar cuenta que es sumamente estricto todos esos protocolos. También está descrita una neurotoxicidad, fíjense, también relacionada a niveles altos de oxígeno, también descrita hace muchos años, más de un siglo, se llama efecto Berg, que genera, ¿no es cierto?, mioclonías e incluso convulsiones, por una hiperoxia neuronal. Así que todo lo bueno que tiene el oxígeno, que nadie duda y que es indudable, ¿no?, su beneficio como terapia, sí obliga a que nosotros, ¿no es cierto?, ustedes, los médicos, tengamos una actitud muy vigilante sobre la terapia, ¿no es cierto?, y los efectos que puede estar teniendo. Eso es con respecto a la oxigenoterapia. Otro tema cortito, pero muy utilizado en la práctica clínica y automedicado en todas las casas, ¿no es cierto?, son los llamados expectorantes o mucolitos. Y después vamos a ver el tema de la tos. Con eso vamos a cerrar eso. Estos expectorantes y mucolíticos nos refieren entonces al sistema mucociliar. Si se acuerdan, ¿no es cierto?, ¿cómo era el epitelio sistema respiratorio? Recitado. ¿El epitelio cuánto era? Histología, pues chiquillo. Pluriestratificado, ¿cómo era?
Zeus. ¿De qué se lo aprendieron? Eso era. ¿Ah? No, Ah, sí, no es hay un posible. certificado. Eso era tanto como cuando en la Certificado, anatomía es que tenía que aprenderse el esternocleidomastoideo. Era la primer trabalengua que cilíndrico, pues, tenía en anatomía, en la sección. El mucus bronquial, estamos hablando, ¿no es cierto?, es absolutamente necesario. Y nosotros fisiológicamente, en este momento, sin estar enfermos, etcétera, estamos con una producción entre 10 y 15 ml día, que asciende desde la vía aérea fina, ¿no es cierto?, hacia los tráquea y por el sistema ciliar arrastra cualquier contaminante, células muertas, etcétera, y lo deglutina. No nos damos cuenta. Por supuesto que en condiciones de enfermedad, en contacto con algún ambiente irritante, ¿no es cierto?, eso se va a complicar y nos va a cambiar, ¿no es cierto?, las condiciones y se transforma en un problema para muchos pacientes. Y así también en enfermos crónicos, hipersecretores, algo conversábamos en la clase anterior, ¿no es cierto?, a veces son extraordinariamente incómodas las condiciones de vida para el paciente porque son mucha la cantidad, muchas veces tienen que expectorar, ¿no es cierto? Expectorar, entre paréntesis, es ex fuera pectus pecho. Expectorar es sacar del pecho, nada más. Por lo tanto, la cantidad de estas secreciones, cuyo nombre popular también seguro que ustedes saben, ¿no es cierto?, se le llama flema, va, ¿no es cierto?, a veces acompañando a fenómenos inflamatorios, irritativos, y modifican entonces las características del mundo. Desde el punto de vista físico, de la física aplicada a fluidos, etc. Los que se vayan alguna vez a dedicar a respiratorio van a tener que estudiar mucha física, de la cual sabemos poco nada cuando estamos en la universidad. Ahora ustedes no tienen física. Hace años se eliminó. Nosotros antes teníamos física y biofísica. Era terrible. Las características entonces son de viscosidad, resistencia al fluir, la adhesividad, en términos más vulgares como que hace pegado, ¿no es cierto? Voy a decir también lo vulgar, todo el mundo dice los pollitos, ¿no es cierto? No sé de dónde viene, hace años he tratado de averiguar por qué le pusieron pollitos. Si fueran solo amarillos uno podría entenderlo, pero pollitos verdes no conozco. Y la elasticidad, que también entonces son características físico-mecánicas, digamos, que son las que se afectan, ya sea, les vuelvo a repetir, por un fenómeno de enfermedad, inflamatorio, bacteriano, viral, ¿no es cierto?, contaminaciones ambientales, etc. Ustedes saben que el humo, aquí mismo en Temuco, el humo, ¿no es cierto?, de las estufas y todo el control, ¿no es cierto?, y cambios de calefacción, todo tiene que ver con esto. No es con otra cosa. Por lo tanto, tenemos un poco la necesidad de conocer productos relativamente frecuentes en su uso, no siempre en el ámbito médico esto, porque tienen mucho arrastre de medicinas alternativas, populares, hierbas, etcétera, etcétera, pero que no cabe duda que forman parte del mundo real. Entonces, los expectorantes serían aquellos que facilitan, ¿no es cierto?, incluso la tos, fíjense, para sacar del pecho. Expectorante. Y
mejoran entonces la posibilidad de limpiar el árbol bronquial. Ahí están las hojas de hiedra, muchos jarabes con estas cosas, ¿no? El bálsamo de Tolú, que también es una plantita. Y ya, bueno, el mentol también se saca de la menta. El yoduro de potasio, la guaifenesina, que en Chile efectivamente no la usan. Tiene una indicación entonces relativa, pero es bueno que sepan que esto sí existe, ¿no? Y que si ahora en el invierno, ¿no es cierto?, se toman un jarabito para la tos, capaz que venga una mezcolanza de cosas entre ellos, algo de... Lo que sí nos incumbe mucho desde el punto de vista médico son aquellos fármacos que pueden alterar las características de las mucosidades, la elasticidad, viscosidad, adherencia. Entonces tenemos fármacos que rompen las mucoproteínas, ¿no es cierto? Del mucus tiene mucoproteínas, mucinas también se les llama. Por lo tanto, por eso se llaman mucolíticos. Líticos rompen. Y esto entonces, la bromexina, que fue la primera de este grupo, digamos, que se puso a usar, el ambroxol, que probablemente muy usado en todas partes. Y estas alternativas que tienen un efecto químico que se usaba en laboratorio para hacer pruebas químicas, terminaron siendo, digamos, derivados hacia indicaciones médicas. Así que la carbocisteína, acetilcisteína, ergosteína, estos claramente tienen formulaciones de laboratorio absolutamente conocidas, porque tiene un efecto sobre las mucoproteínas claramente. Algo parecido pasa con el efecto, ¿no es cierto?, de algunos proteolíticos. Acuérdense que la estructura es una mucoproteína. Entonces hay algunas alternativas, ¿no es cierto?, como la tripsina, que ustedes han escuchado, que funciona en otras partes, ¿no es cierto?, digestivo, la leucina aminopeptidasa, dorsana alfa, la papaína que se saca de la papaya, son efectos, ¿no es cierto?, que rompen proteínas. Y si son mucoproteínas, obviamente se van a tijeretear estas proteínas. ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Cuál es el efecto final? Que al tener una molécula que se ha roto y está chiquitita, se puede mezclar con agua adentro. Y si se mezcla con agua, se pone más fluida. Por lo tanto, práctico, puro. Esto no solo hay que decirle al paciente que tome algún mucolítico, sino que además que tome agua. Y si no es suficiente con eso, tenemos que decirle, por favor, contáctese con un kinesiólogo para que le haga kinesioterapia respiratoria y toda la cantidad de mucos que tiene acumulada para afuera. Pero ¿qué necesitamos? Hidratarlo. ¿No es cierto? ¿Y cómo la hidratamos? Tijereteamos la molécula y le agregamos el agua del paciente. Para eso el paciente tiene que estar bien hidratado. Si no, no le hacemos mucho favor al paciente. Y también existen alternativas que pueden disminuir la producción de mucos, ¿no es cierto?, como es el caso de los corticoides, que hay algún fenómeno inflamatorio, estos mismos inhaladores que vimos en la clase pasada, o algunos que tengan efecto atropínico, que también lo vimos el otro día.
cierto? De manera que pacientes hipersecretores o que o estuvieron expuestos a un ambiente irritante por cualquier humo, bombas lacrimógenas, cualquier cosa, ¿no es cierto? Obviamente se ponen hipersecretores y en ese caso, obviamente, no necesitamos un mucolítico, lo que necesitamos es, ¿no es cierto?, que se le pase la inflamación al paciente. Por lo tanto, ahí tiene la indicación este tipo de terapia. Este monito está moderno, ¿eh? Antes nos tapábamos la boca de los pies. Bien, veamos ahora el otro tema que es también cortito para ilustrar un poco el tema del uso de acetoxígeno. Primero decir que la tos es un acto reflejo necesario para limpiar la vía aérea. O sea, si tenemos, ¿no es cierto?, alguna condición de un cuerpo extraño, de secreciones aumentadas, inflamatorias, etc., nosotros necesitamos limpiar la vía aérea. Ustedes han escuchado ya seguramente muchas veces esto de tener la vía aérea permeable, ¿no es cierto?, como parte clave del ABC. Sí, está bien, pero hay que tenerla limpiecita. Por lo tanto, la tos pasa a ser parte de este mecanismo fisiológico. Y la tos es un fenómeno, digamos, muy intenso desde el punto de vista también de movilización de aire a alta velocidad, por cuanto una vez que nosotros tosemos, ¿no es cierto?, vamos a expulsar el contenido de aire broncopulmonar, abriendo la glotis y contrayendo, ¿no es cierto?, los músculos respiratorios. Y eso significa un enorme esfuerzo a una gran velocidad. Por eso que todo este tema de controlar eventualmente la contaminación ahora mismo del uso de esta cosa, ¿no es cierto?, para que tengamos menos riesgo. Así entonces, nuestra tos pasa a ser importante desde el punto de vista fisiológico, pero también nos puede complicar. Y a muchos pacientes puede ser necesario entonces controlar este reflejo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene tos, yo creo que todos hemos tenido, ¿no es cierto?, alguna vez, nos van a complicar un poco la actividad de la vida diaria. No, bueno, hay como hablar a veces, ¿no es cierto?, nos va a generar problemas para comer, para dormir, etc. Y eso genera obviamente cambios en los pacientes, en cualquiera, ¿no es cierto?, o llegar a tener complicaciones de verdad, traumas laringes, ¿no es cierto?, fracturas de costillas, relativamente frecuentes, especialmente en la gente vieja. Las costillas son más rígidas, por lo tanto la vibración de la tos los fractura. Hemorragias, se rompe el pulmón, neumotórax, alteraciones cardiovasculares, si estaba recién operado, se le abre la herida operatoria, o sea, muchas cosas. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que considerar el uso, ¿no es cierto?, de algún fármaco que controle, no necesariamente elimine la tos, pero sí que la haga, ¿no es cierto?, menos complicada. Este reflejo de tos tiene receptores mecánicos sensitivos desde la nariz, ¿no es cierto?, hasta incluso la tráquea, etc. Hasta el diafragma,
¿no es cierto? En semiología, seguramente les mencionaron, hay fenómenos abdominales, peritoneales que generan tos. ¿Mm? Y quimioreceptores, ¿no es cierto?, que son sustancias normalmente externas o parte de los mediadores de la inflamación, los que van a activar el reflejo. Muchos pacientes tienen tos por liberación de histamina, bradicinina, ¿no es cierto?, prostaglandina, la capsaicina, que se usa incluso para probar los antitussígenos. La capsaicina es la sustancia activa del ají, la que genera el picor. En medicina se usa experimentalmente, entre otras cosas, para probar el reflejo de la tos. Bueno, acá hay una descripción, digamos, de todo lo que está involucrado, como ustedes ven, dónde están los receptores y los órganos efectores. Músculos respiratorios, diafragma, músculos intercostales, abdominales. Es decir, cuando nosotros tosemos, nos complicamos porque en realidad es una gran contracción muscular. Y así sea el cuadro, ¿no es cierto?, de tos que tenga el paciente, puede, les repito, tener complicaciones. Y no son complicaciones menores. Y por otro lado, ¿no es cierto?, este fenómeno puede acompañar a muchas enfermedades. Por lo tanto, a veces el paciente consulta por tos, pero nosotros, ustedes, ¿no es cierto?, tenemos que tratar de averiguar por qué tose el paciente. Porque detrás de eso puede haber problemas, ¿no es cierto?, de la vía aérea superior, broncopulmonar, pleural, incluso abdominal. Así que es un fenómeno semiológico bastante interesante. Ahora bien, el mecanismo entonces que regula esto se le ha denominado el centro de la tos en el bulbo raquídeo, digamos, tronco cerebral, parte de la médula oblonga, y lo más importante es que los mecanismos reguladores de este fenómeno de la tos están poblados de receptores opiáceos. Cuando hablo de opiáceos, significa que son receptores que tienen que ver, ¿no es cierto?, con las sustancias que están fundamentalmente ligadas al tema del dolor. Acuérdense, nuestros mecanismos relacionados a endorfinas, leucinas, etc. Y de uso médico, ¿no es cierto?, los derivados del opio, de ahí viene el nombre. Los derivados del opio, vamos a ver en una clase, ¿no es cierto?, son obviamente muy importantes en medicina y anestesia. Por lo tanto, estos receptores tienen gran trascendencia. Hay que siempre acordarse que en relación a la tos, lo que domina, ¿no es cierto?, el tema es esta población de receptores opiáceos. De esta manera, entonces, los antitussígenos, o sea, medicamentos, ¿no es cierto?, que regulan la tos, podríamos tener tres formas. Inhibir, ¿no es cierto?, a través del uso de agonistas opiáceos, es decir, que actúen en estos receptores que recién les mencioné, en el centro de la tos. Pero también hay receptores de este tipo a nivel de la vía respiratoria, que los llamamos receptores periféricos. También podría ser, ¿no es cierto?, interactuar a este nivel o interactuar con el sistema, ¿no es cierto?, autónomo, y no el autónomo clásico, ¿no es cierto?, simpático parasimpático que ustedes pueden recordar, sino que también
este otro sistema, ¿no es cierto?, que hoy por hoy se le llama, por lo complejo que resulta, ¿no es cierto?, no adrenérgico, no colinérgico. ¿Por qué? Porque todavía, ¿no es cierto?, cuesta sistematizarlo y participan muchos otros neurotransmisores. De tal manera que no es la mejor definición, pero la idea que nos queda con esto es que reconozcamos que participan otros neurotransmisores en el sistema, ¿no es cierto?, autónomo, especialmente a nivel entérico, intestinal, y también, ¿no es cierto?, a nivel respiratorio. Y la tercera fórmula, ¿no es cierto?, es inhibir los receptores sensoriales periféricos, básicamente, que están en la vía respiratoria, en la faringe, ¿no es cierto?, en laringe, tráquea, etc. De tal manera de poder evitar, ¿no es cierto?, que de ahí se active todo el sistema. De esa manera, entonces, podemos reconocer algunos fármacos. Y aquí, entonces, el gold standard, como dicen los estadísticos, ¿no es cierto?, el fármaco tipo que sirve para comparar cualquiera otro, es la codeína, que es un derivado opiáceo con gran afinidad sobre los receptores que tienen que ver con este sistema. También tiene efectos opiáceos de otro tipo. También tiene efectos, ¿no es cierto?, sistémicos. Pero la gracia de la codeína es que tiene gran afinidad, más selectiva sobre el sistema, ¿no es cierto?, del control de la tos, del centro de la tos. Por eso, como pertenece a los opiáceos, y así también los que otros que están mencionados acá, estos fármacos están a disposición solo contra receta médica. O sea, no podemos ir a comprar libremente un frasquito de codeína, digamos, a la farmacia, sino que está controlado. Por eso tienen esta estrellita roja que les puse ahí. En otros casos se requiere incluso esta receta especial. Pero por ser opiáceo tiene que haber una receta, ¿no es cierto?, para que autoricen a la venta esta alternativa o cualquiera de los otros derivados opiáceos que efectivamente, les repito, son los fármacos más antitusígenos que tenemos. O sea, si tenemos, por ejemplo, una persona con mucha tos, irritativa, incómoda, etc., no cabe duda que tenemos que apuntar a él. De uso periférico, o sea, interactuar, ¿no es cierto?, con estos receptores periféricos, clásicamente por muchas décadas se ha usado noscapina, que es un derivado opiáceo, fíjense ustedes, pero no tiene efecto opiáceo. O sea, pertenece a toda la familia que se saca del opio, pero no tiene efectos. Y se ha usado muchísimo, pareciera que es más útil en los niños que en el adulto, todavía está vigente. Y ahora en esto de reciclar todo, también se está reciclando la noscapina y se le han encontrado otros efectos interesantes, como incluso la quimioterapia, cáncer y cosas así. La noscapina entonces está de libre acceso y puede ser una alternativa. Estos últimos años se ha usado mucho más la levodropropicina, que es otra lengua, y la oxolapina, que también tiene efecto antiinflamatorio. De manera que muchas toses que tienen que ver con asociados a un fenómeno inflamatorio, irritativo, etcétera, pueden ser tratados entonces con
que sean moderadas o leves, pueden ser entonces moduladas con estos antitusígenos periféricos. Ahora, ustedes seguramente hasta en la casa pueden buscar por ahí algunos restos, porque siempre se guardan esos conchitos en jarabe. Y es curioso, la gente le tiene fe a los jarabes para la tos. Este mismo medicamento, por ejemplo, tanto la noscapina como la levotropropicina, se vendió un tiempo en comprimidos, que eran equivalentes a una cucharadita. La gente no lo usa, no le tenía fe. O sea, hay muchas cosas que ustedes se van a tener que ir familiarizando, que tienen que ver con la cultura, digamos, y está absolutamente, ¿no es cierto? Pensemos en el tema del jarabe para la tos o el jarabe para el apetito. Eventualmente, ¿no es cierto? Ustedes cuando chicos, si fueron mañosos para comer, les deben haber dado un jarabe para el apetito, para que la mamá no se desesperara tanto. No sirve casi de nada, pero no importa. Pero era jarabe. Le daban lo mismo en una pastillita, ¿no? Es parte de lo que uno tiene que aprender y así vayan poniendo objetivos. También hay otros productos con efectos que puede ser útil. Algunos no se sabe cómo funcionan, pero ya llevan 20 años, 30 años usándose. Algunos antihistamínicos, pensemos, puede ser, ¿no es cierto?, si el paciente tiene la tos en relación a un cuadro alérgico, y a alguien que le pique mucho la garganta, por decirlo en palabras simples, será un anestésico local que puede tener efecto antitusígeno, porque ahí se está activando el receptor. Como ustedes ven, hay mucho que considerar de aspectos no necesariamente tan ligados a lo farmacológico, estudiado, etc. Hay mucho producto, ¿no es cierto?, natural. En todas las casas se han tomado agüitas de pectoral y otras infusiones, ¿no es cierto?, mágicas, y siguen estando vigentes. Y eso, corto y preciso. ¿Preguntas? Dime. ¿Cuáles son las dosis terapéuticas para los opiáceos usados como antitusígenos? Normalmente son dosis de un sexto más o menos, o un décimo, respecto al efecto analgésico opiáceo. Por eso que se venden así. O sea, tanto así que el frasquito de jarabe para la tos, que tiene codeína, aunque tú te lo tomes todo de una vez, ya ha sucedido con algunos pacientes, todos se lo toman de una vez, puede tener efectos de otras mezclas que tengan. No siempre está la codeína sola, pero no alcanza a tener el efecto opiáceo. Es como un mecanismo de seguridad. ¿En base a qué tipo de funcionoterapia se ajusta la dosis de oxígeno? ¿Es en base a gases arteriales? Absolutamente. Y esa es la respuesta. Tú vas a ver que de repente al ojo por cierto. Hay que tener claro que deberíamos siempre manejarlo con el cálculo derivado de la cirugía. ¿Alguna otra pregunta? Una consulta que cuando uno va al hospital, siempre como que cuando uno ve las fichas, los pacientes tienen diureos de patropio y eso. ¿Cuál es la diferencia entre los otros medicamentos, por ejemplo, como el glicopirrolato? ¿Son similares? Son similares. Ya. La diferencia, acuérdense, es la cinética. El hidratopio dura 6 horas, el glicopirrolato dura 12 horas. Entonces, la diferencia cinética que hace la diferencia también en la posibilidad de acceder. Es más caro lo otro. No que cambia el efecto, que cambia el tiempo. Y eso se traduce también en comodidad. Y eso se paga. Es un industria farmacéutica.
¿Algo más? Nada más. Ya, estamos. Muchas gracias.